Qué placer poder compartir este momento juntos, hablando de nutrición y hablando también de nuestro cerebro y de nuestra mente, que están relacionados. Es más, en Nuevo Tiempo Argentina estamos realizando un programa que se llama Nutrimente, porque la mente tiene una influencia sobre lo que nosotros comemos y nuestra nutrición, y al revés, nuestra alimentación y las elecciones alimentarias que realizamos tienen una influencia en nuestra mente, en nuestros estados de ánimos, en nuestra salud cerebral. Y hoy vamos a ver un patrón alimentario y te lo voy a relacionar y vas a ver con la depresión, con la ansiedad. ¿Escuchaste el final? Porque estos consejos teóricos los vamos a pasar a la práctica. Porque si no, mucha teoría, pero ¿cómo podemos día a día poder mejorar esa alimentación y esa nutrición para, por ejemplo, si hay un estado depresivo o mucha ansiedad, poder ayudar desde la nutrición y la alimentación? Te dije que íbamos a hablar de un patrón alimentario, es decir, una forma de alimentarse que tiene que ver con los países que están alrededor del mar Mediterráneo. Por eso se llama dieta mediterránea. Se ha relacionado con la depresión de forma positiva, es decir, las personas que adoptan este tipo de alimentación, que tiene que ver también con un estilo de vida saludable, pueden ayudar a este estado de la depresión. Bueno, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? Un alto consumo de frutas y verduras, proteínas que vienen principalmente de legumbres, de lácteos descremados, y ellos consumen un yogur, el yogur agrio, que lo podemos decir, o yogur griego justamente, que no tiene azúcar. Otra proteína que utilizan son pescados de mar azules, y carnes rojas es muy esporádico, muy bajo el consumo, y las otras carnes blancas como pollo, por ejemplo, también no es tanto. Es más este otro tipo de proteína. También consume muchas frutas secas, que es una grasa saludable, y otra grasa saludable que es el aceite de oliva. Este es entonces un patrón alimentario que se los menciono porque es uno de los más estudiados en estos últimos años y se ha relacionado con la depresión. Y fíjense en qué se basa este plan alimentario. Mucha cantidad de alimentos de origen vegetal. Hay otro patrón alimentario que también tiene la misma característica y se llama la dieta DASH. La dieta DASH, la diferencia que tiene con la mediterránea, no se hace un énfasis tan importante como en el aceite de oliva, porque es diferente, es una dieta o una alimentación que se ideó y se planeó para el tratamiento y prevención de hipertensión, a diferencia de la dieta mediterránea, que es un tipo de alimentación que ya se vino haciendo por mucho tiempo en una zona, en una población, y después se la empezó a analizar porque se veía que tenía muy buenos resultados sobre la salud. Entonces te cuento un poquito cómo nació la dieta DASH. La dieta DASH fue desarrollada por investigadores en Estados Unidos, los cuales estaba viendo un aumento importantísimo de incidencia de enfermedades cardiovasculares y la hipertensión como un factor de riesgo. Entonces quisieron desarrollar una alimentación que sea útil tanto para la prevención y el tratamiento específicamente de la hipertensión. Y en ese momento fueron a la ciencia y vieron que había un tipo de alimentación que estaba teniendo resultados fantásticos y geniales a la luz de la ciencia con la hipertensión, y era la dieta vegana o vegetariana. Pero evidentemente no se animaron a plantear la dieta vegetariana como tratamiento de la hipertensión, porque bueno, quizá no iba a tener mucha aceptación de la población en ese momento. Entonces crearon la dieta DASH, que a diferencia, como les decía, de la mediterránea no tiene tanto aceite de oliva y hacen mucho énfasis en frutas y verduras que tienen mucha cantidad de potasio y un énfasis en comer menos sal. Yo puedo seguir hablando de diferentes patrones alimentarios y todos van a tener algo en común, que todos estos están relacionados con la depresión y la ansiedad, o sea que nos ayudan a paliar estas dos situaciones. Y repito, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué tienen en común? Los alimentos de origen vegetal, que son 5. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutas secas y semillas. Entonces podríamos hablar de una dieta vegetariana o basada en plantas, que es una alimentación completa que lo pueden llevar adelante en cualquier ciclo de la vida, es decir, niños, mujeres embarazadas, lactantes, adolescentes, abuelitos, inclusive atletas. Todos estos patrones alimentarios tienen efectos muy positivos, previenen un montón de enfermedades y fíjense que
Evidentemente, los alimentos de origen vegetal son los responsables de que nosotros podamos tener una salud mental positiva y podamos ayudar a contrarrestar la depresión y la ansiedad. Y ya que estamos hablando de estos patrones alimentarios o tipos de alimentación como la vegetariana o vegana o vegetariana total, tienen una característica que necesitarían un extra de vitamina B12 y la deficiencia de la vitamina B12 se relaciona con depresión. No solamente aquellas personas que adoptan una alimentación vegetariana o vegana necesitarían una suplementación de B12. Los adultos a partir de los 55 años aproximadamente pueden llegar también a presentar una deficiencia de vitamina B12, por lo cual tendrían con su médico que chequearlo y si tienen una posibilidad de consumir alimentos fortificados saludables, lo pueden hacer. De lo contrario, tenemos que suplementarnos, porque muchos alimentos con vitamina B12 no son muy saludables y pertenecen al grupo de los ultraprocesados. Y todos estos alimentos de origen vegetal tienen algo en común también, que son las fibras. La fibra alimentaria, es el alimento de la microbiota intestinal. Microbiota intestinal, ¿qué es? Las bacterias que colonizan nuestro colon, nuestro intestino, y son benéficas y ayudan a prevenir enfermedad cardiovascular, diabetes, etc. Cada vez se las están estudiando más y tienen que estar felices y contentas y sobre todo alimentadas. Y entonces se alimentan con justamente la fibra de los alimentos de origen vegetal. Al contrario que si comeríamos mucha cantidad de alimentos ultraprocesados, que en este caso no le ayudarían a la microbiota intestinal y matarían un poquito las bacterias, y además los ultraprocesados se relacionan con depresión. Por el lado que vayamos mirando toda esta situación, parece que no nos queda otra que comer alimentos de origen vegetal. ¿Qué te parece si los analizamos un poquito? Yo te dije legumbres. Es un grupo de alimentos que en algunos países se les llama leguminosa. ¿Cuáles son? Poroto soja, garbanzo, lenteja. En Argentina les decimos porotos blancos, morados o rojos. En otros países se les llama frijoles, en otros países se les llama habichuelas. Todos estos son legumbres o leguminosas. Y luego tenemos los frutos secos, que son almendras, nueces, maní, pistachos, castañas de cayú o anacardo. Y luego las semillas, que tenemos varias. Todos estos son los alimentos de origen vegetal que quería aclararte cuáles son o cómo consumirlos, que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo consumirlos, porque capaz que los conoces pero no sabes cómo incorporarlos en tu alimentación. Y hay otro que estoy segura que tampoco se incorpora mucho, que son los cereales integrales. ¿Qué son los cereales integrales? Me estoy refiriendo a el consumo de un grano que tenga todas sus partes, que tenga su cáscara. Ejemplo, arroz integral. Trigo candial, trigo burgol, que viene con su cáscara. El trigo pan, que es otro tipo de trigo, del cual se hace la harina que conoces, que es la harina de trigo que todos estamos comiendo, que puede ser refinada, que se le saca su cáscara, y es integral cuando hacemos algún producto con harina integral, que puede ser 50% de harina blanca o 50% integral y ya se considera integral. Entonces, los cereales integrales son muy importantes en nuestra alimentación porque tienen fibra, como te decíamos, y es parte de esta alimentación saludable que ayuda en caso de depresión y ansiedad. Bueno, pero ahora vamos con lo más importante. ¿Cómo hacemos para incorporar, por ejemplo, los cereales? Hace unos días, en el consultorio, lo estábamos charlando con una pacientita y me dijo: ok, ya me explicaste dónde comprarlos, que se compran en un supermercado o en mercados saludables o dietéticas, y luego los remojamos. El trigo candial, por ejemplo, tiene un tipo de cocción, el arroz integral, que ahora te lo digo. Y ella, después de toda esa explicación, me dijo: ¿pero cómo lo como? Mi respuesta fue simple: cómelo como arroz. Claro que podemos desarrollar muchas recetas con estos cereales integrales, pero finalmente vienen a reemplazar el arroz blanco o vienen a reemplazar el fideo o la papa o la pasta, las harinas refinadas. En vez de comer una harina refinada, podemos incorporar un cereal integral. Vamos a mencionarlos un poquito más a los cereales integrales y después te doy ideas de cómo cocinarlo y después te explico cómo prepararlos. Bien, ¿cómo los cocinamos? Vamos. Trigo candial, si lo vas a remojar,
Luego pones a calentar 2 tazas de agua y cuando ya esté hirviendo le pones 1 taza de trigo candial y lo vas a bajar a mínimo, mínimo, mínimo y lo tenés que hacer en una olla o sartén que lo puedas tapar. Y ahí cuando se consuma el agua ya está cocido. Lo mismo vas a hacer con el arroz integral. Pero si no los remojas vas a tener que usar 3 medidas de agua por 1 medida del cereal. Y el arroz integral yo te recomiendo que por más que lo remojes, igual usa 3 medidas de agua hirviendo por 1 de cereal, porque es un cereal durito. Luego tenemos otros cereales que no son muy duros y en ese caso tenemos el trigo burgol, que es trigo candial molido y precocido. Me encanta el trigo candial. Espero que te enamores vos también porque es muy rico. ¿Y saben cómo lo pueden hacer cualquiera de estos? Y ahora te voy a mencionar otros cereales más. Cualquiera de estos cereales, una vez hervidos, en una sartén, un poco de aceite de oliva, apenas se calienta, pones un poco de ajo y el cereal y lo salteás con ese aceite de oliva con saborizado a ajo, riquísimo. Le puedes agregar alguna hierba aromática como orégano, tomillo, son sabores bien mediterráneos, o albahaca fresca o albahaca seca, menta inclusive que queda riquísimo. Puedes poner alguna de estas hierbas aromáticas o una mezcla de todas que va a quedar riquísimo. Y esto lo comes como acompañamiento de una proteína, de una verdura. O puedes hacer hamburguesas, croquetas, lo que vos quieras. Y además de estos que ya te mencioné, el arroz integral, el trigo candial, el trigo burgol, está la quinoa, que es un pseudo cereal, está el mijo también, que lo podemos consumir, que no es solamente para los pajaritos, también lo podemos consumir nosotros. Y vamos con las legumbres. Las legumbres las tenemos que remojar para disminuir ciertas sustancias que pueden interferir en la absorción de otros nutrientes. Y tanto el cereal integral y la legumbre, una vez que lo remojamos, lo cocinamos, lo podemos meter en el freezer. Y ese es el otro consejo que te quiero dar. Una alimentación saludable, con mucha cantidad de alimentos de origen vegetal, tiene una característica que te puede llevar bastante tiempo de cocinarla y puede ser una de las barreras que no lo hacemos. En primer lugar, te quería preguntar, si te gustaría comer de cierta manera para ayudar a prevenir o transcurrir una depresión o ansiedad, ¿le dedicarías tiempo? ¿Dedicarías tiempo para sentirte mejor y para tener más salud? Ese es el punto, en primer lugar. Y segundo, podemos acortar los tiempos. Y para eso tenemos que aprovechar que ahora tenemos heladeras y freezers y congeladores que antes no existían. Como te decía, el cereal integral, las legumbres, una vez que ya están cocidas, las podemos frizar. Inclusive las legumbres las pueden congelar o frizar solamente remojadas. Entonces después las sacan y las cocinan, o si quieren hacer alguna preparación, por ejemplo, falafel, que es con garbanzo crudo, bueno, entonces las podemos frizar así, nomás remojadas, pero sin cocinar. Por lo general, yo los hago cocidas, entonces después saco mis contenedores o mis bolsitas que tienen cereal integral o legumbres y me hago una preparación rápida. Puedo, inclusive, si hace calorcito, me hago una ensalada. Me pongo verduras y ya tengo mi hidrato de carbono saludable, tengo mi proteína de la legumbre saludable y le pongo verduras. Y ya tengo un almuerzo listo, completo y además muy rico. Entonces hay que hacer este tipo de organización. Inclusive podés hacer hamburguesas y sin cocinarlas y las pones en el freezer, después las sacás y las cocinas al horno. Que el cereal integral, cuando ustedes lo procesan junto con la legumbre, queda bastante pegajoso y puedes hacer hamburguesas sin siquiera agregarle huevo. Y si no se te une tanto, porque depende del cereal, cómo lo cocinaste, o depende de la legumbre, puedes ponerle avena, que es otro cereal integral que ahora te lo voy a introducir, y ya te puedes armar una hamburguesa totalmente hecha de alimentos de origen vegetal. ¿Qué te parece? Anímate. Dedicarle 1 horita a la semana para preparar los cereales integrales y las legumbres para poner en el congelador y ya está. Te dije avena recién, la avena también es un cereal integral. La avena originalmente es un grano, como un grano redondito, pero nosotros comemos la avena arrollada, que se llama, o aplastada. En realidad es el grano que está aplastado y tiene su cáscara, tiene todo, así que es un cereal integral. Y es fantástico porque es fácil de usar la avena, la podemos introducir en el desayuno, por ejemplo, o si tenemos una comida entre el almuerzo y la cena, acá en Argentina le llamamos merienda, en Chile, por ejemplo, la once.
Ahí podemos incorporar, por ejemplo, avena con una bebida vegetal o la podemos cocinar en agua, la dejamos en la heladera, queda durita y luego lo comemos con frutas, por ejemplo, queda muy rico. Entonces, este tipo de cereal, la avena, es fácil de introducir también. Hay que organizarse, porque si no nos organizamos, no vamos a terminar comiendo comida ultraprocesada o comida chatarra o compramos algo que tiene muchas harinas, mucha sal, mucha grasa. Entonces, una mínima organización y se va solucionando la cuestión. Entonces, si queremos tener una alimentación saludable, para poder mantener nuestro cerebro feliz y nuestra mente y nuestro estado de ánimo, tenemos que comer alimentos de origen vegetal. Y te voy a sumar una cuestión más, que son las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas tienen mucha cantidad de azúcar y el azúcar no es amigo de las bacterias intestinales, entonces no nos conviene. Y hablo inclusive de jugos de frutas que vienen con mucha cantidad de azúcar, que son concentrados de frutas y además se le agrega azúcar y no es una buena opción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con bebidas que tienen edulcorantes? A ver, los edulcorantes se les están encontrando algunos problemitas también relacionados con la microbiota intestinal, o sea, que no le hacen bien. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acostumbrarnos a consumir bebidas cada vez menos dulces hasta que después tomar un agua saborizada sea una buena opción. ¿A qué me refiero agua saborizada? Por ejemplo, le tiras un chorro de limón y tiene ese sabor fresco del limón, le puedes poner unas hojitas de menta o si no, en una jarra, en la heladera, puedes poner agua y una vez que se enfría, le pones la menta, le puedes poner hojitas de albahaca también y le pones rodajas de frutas, manzanas, cítricos, pera. Y ese agua va a tomar el sabor de las frutas y esa es un agua saborizada real, no las compradas tienen saborizantes y tienen azúcar o edulcorantes. En resumen, organicémonos, armemos estas ensaladas completas con, por ejemplo, quinoa, tofu, tomate, brócoli y entonces ahí tenemos todo, tenemos la proteína, tenemos las verduras, tenemos un hidrato de carbono saludable como es la quinoa y este tipo de preparaciones son ricas, son fáciles y las vas a poder hacer si te organizas. Espero que puedas decidir hacer un cambio en tu alimentación y el primer paso puede ser, si no te gustan mucho las verduras y te gustan uno o dos, agrega en una ensalada o en una preparación con verduras esas dos que te gustan y una nueva. Entonces, por lo menos, tu paladar se acostumbra. Si te gusta el huevo y lo comes o el queso, incorporalos. Entonces van a ser dos sabores más familiares y te vas a acostumbrar. Y después vas a comer la verdura sola, sin huevos, sin nada, porque ya te acostumbraste a esos nuevos sabores. Lo mismo con las legumbres, lo mismo con los cereales. Empezá de a poco. Elegí uno, compralo, preparalo, tenelo ya en la heladera, semi preparado para comer o tenerlo en el freezer y empecé a incorporarlo. Ánimo que se puede hacer muchísimo por nuestra alimentación y nutrición relacionados con nuestra mente. Espero que te haya gustado y que te sean prácticos todos estos consejos que pudimos charlar juntos hoy. Muchas bendiciones y que te vaya muy bien con tu nueva alimentación, nueva nutrición.